Política argentina se bajó José Luis Espert de la candidatura y quien acaba de tuitear es el presidente de la Nación, Javier Milei, a través de su cuenta de X. Acaba de escribir: el proceso de cambio profundo que estamos llevando adelante es lo único que importa. No vamos a permitir que una operación maliciosa lo ponga en riesgo. Esto es una causa al servicio de cambiar el país. La Argentina siempre está por encima de las personas. Garantizar el cambio es más importante que cualquiera de nosotros. Aunque nos quieran ensuciar, no somos lo mismo. La libertad avanza o Argentina retrocede. Acaba de tuitear el presidente de la Nación. Me doy un gusto, voy a saludar a Pablo Rossi. Pablo, querido, ¿qué análisis haces? ¿A vos no te quiso contestar o te contestó con evasivas sobre los vuelos y el dinero de Fred Machado? ¿Qué análisis haces de esta renuncia que acaba de hacer Espert, Pablo? Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Creo que es la crónica de un desenlace anunciado, ¿no? He estado atentamente leyendo los tweets, tanto del propio Espert como del presidente de la Nación, pero la cadena de torpezas, de mala comunicación, de errores de José Luis Espert, no bien se conocieron los datos de esta transferencia de $200.000 por parte de Fred Machado o alguna empresa de su conglomerado, fue el detonante para que no solo tallara acá la operación maliciosa del kirchnerismo que efectivamente existió, no solo que, por supuesto, el origen de esto políticamente fue el kirchnerismo con Grabois, que lo utilizó para bombardear a un arco político que ya estaba complicado a partir de la derrota electoral de la provincia de Buenos Aires, sino de datos concretos. Por eso el error de Espert fue tratar de llevar solo las explicaciones al plano del interés político del kirchnerismo. Cuando le preguntamos, fuera de la intencionalidad del kirchnerismo, para el electorado propio, qué tenía para decir, se equivocó. Y lo que ocurrió después de la entrevista con A24 fue una cadena de comunicaciones fallidas. Cada vez que José Luis Espert dio una explicación, generó más dudas. Terminó en esto. Terminó lamentablemente, digo lamentablemente por la pérdida de tiempo, sí, por las idas y vueltas, sí, por lo que ocurrió el viernes a la noche, en una renuncia que se hacía inevitable. Iba a ser una semana, Carlos, inviable políticamente para el gobierno con Espert como candidato. Pablo, pero ¿qué pasó del viernes que hasta le contestó a Eduardo Feynman, le dijo el lunes nos vemos en tu programa, no me bajo nada? ¿Qué pasó del viernes a hoy domingo? La olla a presión. Todo el mundo esperaba, nosotros adelantamos que la renuncia se iba a hacer efectiva antes de la medianoche del viernes. Exacto. Sí. ¿Sí? La mayoría de los miembros del gabinete lo daba por hecho. Las fuentes que teníamos eran absolutamente confiables. La sorpresa que se generó cuando socarronamente o irónicamente José Luis Espert responde a un tuit de nuestro compañero Eduardo Feynman, no renuncio nada, y lo retuitea el presidente de la Nación, te puedo asegurar que gran parte del gobierno entró en shock. Claro. No entendía qué pasaba. Bueno, finalmente no se bajó, finalmente dio una entrevista al colega Gabriel Anhelo en Radio Mitre el día de ayer, sí, que todo el mundo creo que también tuvo una gran repercusión y todo el mundo vio lo que hizo Espert allí, conmovido. Patricia Bullrich habló al respecto de la ministra de Seguridad, tendiéndole un manto de piedad a esa argumentación, pero nada de lo que hizo Espert en los últimos 4 días pudo desactivar la bomba de tiempo y la olla a presión que llevaba a una encerrona, a un callejón sin salida electoral a todo el gobierno. Estaba arrastrando a todo el gobierno. Es más, Carlos, este fin de semana, el enojo que había en algunos ministros, yo creo que ahora pasará este tsunami, pero muchos se replantearon si valía la pena seguir. Claro. Si estaban en condiciones de seguir con un Espert que no se movía de esa terquedad de arrastrar con él ya no solo a su lista política,
sino al propio presidente y a toda la Libertad Avanza. Y un kirchnerismo que al tenerlo como candidato se hacía una fiesta. Era como el combo perfecto con el viento en contra, una tempestad en contra, ¿no? Sin lugar a duda. Pablo, se conocieron, Eduardo mostró un video también, se conocieron más datos de los viajes, se confirmó que viajó 5 veces con Machado, se hablaba de $1 millón que podría haber recibido. ¿Crees que podía haber algo más y entonces por eso se decidió que Esper bajara su candidatura? La situación de José Luis Espert con estas revelaciones se volvió muy débil. Nadie sabe qué puede sobrevenir como información. Queda mucha información todavía para recabar. Él fue dando, lamentablemente digo, por la secuencia, a medida fue detrás de la información que se fue conociendo. Claro, completamente. Entonces, hoy no podemos saber. Hay una causa en Estados Unidos con una mujer socia de Fred Machado con una condena por 16 años de prisión. Todavía no sabemos qué va a pasar con Fred Machado, con su extradición a los Estados Unidos. Pero las revelaciones que hizo su entorno, el entorno del propio José Luis Espert en la campaña de 2019, tendieron un manto de sospecha sobre otros presuntos pagos, más vuelos. Él tuvo que admitir que hubo más de 30 vuelos, información que ya se había conocido. La verdad que todavía es una caja de Pandora. Él, por supuesto, dice que se va a defender ante la justicia y que no son todo lo mismo y que va a defender y que va a demostrar su inocencia. Ojalá lo haga, pero las presunciones de la manera en que ocultó a Fred Machado, su relación con Fred Machado, el financiamiento de Fred Machado en estos años, y te dejan lugar a muchas dudas sobre lo que pueda venir como información en adelante. En un momento, en la nota que vos decías, Pablo, con Anhelo, en un momento él dice que en realidad él acepta esos primeros 200.000, que tenía que ver con un pago de un servicio profesional personal, que nada tenía que ver con el partido político, pero que da a entender que después que se entera que podía estar relacionado con el mundo narco, ahí no acepta más dinero. Algo que quizás él pensó que iba a ser bien aceptado y la repercusión quizás en redes, ¿puede ser lo que haya afectado esta decisión de presentar la renuncia? Pero es que esa explicación es una explicación pueril, infantil e inconcebible en un diputado nacional, presidente de la Comisión de Presupuesto, primer candidato a diputado para la próxima elección. ¿Cómo que recibí $200.000 de un presunto narco que no los devolví nunca, pero cuando me enteré que era narco o que había sospecha, no recibí más dinero de él? Lo que tendría que haber hecho cualquier otra persona, muy probablemente, ante esa situación, para limpiar cualquier tipo de duda a futuro, es haberse autodenunciado, exponerlo. Denunciarlo. Exacto. Claro. Espert lo escondió debajo de la alfombra, digamos. Los datos aparecieron. Por eso, no es la culpabilidad de Espert, no es un Espert condenado de antemano, es su torpeza política la que lo puso en un lugar insostenible. Ahora, no te vayas, Pablo, dale, Damián, dale. No, Pablo, faltan 3 semanas para las elecciones. ¿Pensás que el gobierno tiene margen para recuperarse y romper esta inercia negativa? Porque me imagino que la oposición va a querer seguir teniendo este tema en la agenda. ¿Cómo pensás que puede moverse el gobierno de acá hasta el 26? Con Espert era imposible. Sin Espert tiene más probabilidades de poder competir para sacar la agenda de encima. Es muy simple. Si Diego Santilli va a encabezar la lista, no sé qué margen tendrán para hacerlo, si Karen Reinhardt también renunciará, no sé cuál es la movida. Han estado estudiando en las últimas horas, incluido, tengo entendido por información, la reimpresión de las boletas. Digamos, antes de esta decisión ha habido una ingeniería previa para ver cómo se resetea y se avanza en la campaña electoral. Si Diego Santilli, a ver, tengamos en cuenta esto, Cristian Ritondo, Diego Santilli y Patricia Bullrich son 3, Patricia Bullrich es la actual ministra de Seguridad, Cristian Ritondo, ex ministro de Seguridad, Diego Santilli, ex ministro de Seguridad. Todos tuvieron una posición frente a los narcos o frente a bandas
asociación ilícita, no había margen para poder hacer una campaña con un expert sospechado. Con Diego Santilli como primer candidato creo que recupera la autoridad política, si se quiere, para poder sostener un discurso frente al kirchnerismo, cosa que con expert se le había borrado de un plumazo, de golpe. Se había quedado sin legitimidad, se habían quedado sin campaña política. Esta era la tragedia de La Libertad Avanza. Digo, por eso pensás, perdón, que podía ser la presión del mismo partido, del mismo PRO, por esto que estás explicando. Quizás el mismo partido es el que hace esta decisión de presentar la renuncia. Mirá, acá hay un conglomerado, yo creo que son los propios, yo creo que es la presión de los propios, la presión de Bullrich, la presión de Guillermo Francos, yo creo que hasta el propio Santiago Caputo, amigo del presidente, tiene que haberle dicho en estas últimas horas, se hace insostenible. El impacto en las encuestas, Santiago Caputo con todo su equipo hacen un traqueo permanente del impacto en la opinión pública, hacen un traqueo permanente del impacto en las redes sociales, que es lo que más dominan. La negatividad sobre el apellido expert, sobre la palabra expert que ha habido en las redes sociales en los últimos 5 días ha sido letal. Y esto lo manejan muy bien como insumo político. Sin duda. Pablo, te pido por favor no te vayas. Está Santiago Fioriti también conectado, que tiene información de último momento. Hola Santiago, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? A ver, la información de último momento, estamos en condiciones de adelantar que el primer candidato de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, luego de la decisión de José Luis Espert de bajar la candidatura, de renunciar a la candidatura, será Diego Santilli. Diego Santilli será el primer candidato de La Libertad Avanza. Esto es lo que quiere La Libertad Avanza, todavía no se ha anunciado, pero es lo que quiere y lo que se acordó en la mesa chica del gobierno con Javier Milei a la cabeza. Obviamente está todo muy caliente, una discusión que se viene dando hace varios días. Nosotros el viernes adelantamos en Wi-Fi que Espert había ido directamente a Olivos a presentar la renuncia, que lo había charlado con su familia, con su pareja, con sus hijos, y eso finalmente se acaba de concretar. Él el viernes, por alguna razón, con Milei decidieron hacer todo lo contrario, decir que no se bajaba de la candidatura, pero como bien decía recién Pablo Rossi, claramente lo que ocurrió es que se dieron cuenta que Espert no podía hacer campaña, no podía salir a la calle, el tema se recontrapopularizó y efectivamente el gobierno decide, en base a una serie de reuniones que mantuvo en las últimas 48 horas, terminar con la candidatura de Espert. Insisto, el candidato a primer diputado será Diego Santilli, que entre paréntesis ya fue candidato a primer en la lista del PRO en el 2021, no sé si recuerdan, también en la provincia de Buenos Aires, en aquel momento ganó la elección. Bueno, hoy estaba tercero en la lista y pasa a ser el primer candidato a La Libertad Avanza. Santiago, está muy bien, está confirmando Santiago Fioriti que es Diego Santilli finalmente quien va a encabezar la lista. Pero vos sabés, Santiago, cómo se puede instrumentar esta candidatura, porque Mariel Fitzpatrick nos contaba que, bueno, estaba Karen Reijard, que tiene que renunciar también Karen Reijard, pueden hacer un enroque. No, legalmente pueden hacer un enroque. El primer candidato puede pasar a ser Diego Santilli y se mantiene Karen Reijard como segunda candidata, sí. Sí, eso es lo que están terminando de chequear ¿cómo se llama? Legalmente, pero sí, por una cuestión de cupo, cuando el primer candidato es un hombre, el que está tercero puede saltar al primer lugar. Lo que se está deliberando ahora es si llegan a reimprimir las boletas, que es una discusión que nosotros también habíamos dado, y creo que lo habíamos hablado con Pablo, es esto, ¿no? Que la dificultad que tenía La Libertad Avanza, porque estamos muy cerca de la elección, faltan solo 3 domingos y es muy costoso reimprimir las boletas, muy costoso, además de que hay que aceitar todo un sistema interno y de reimpresión y de distribución de boletas. Bueno, efectivamente el nombre de Espert espanta, y lo digo así porque es lo que están diciendo las encuestas, espanta el nombre de Espert en la boleta, y es lo que van a intentar hacer en La Libertad Avanza. Clarísimo. A ver, Santiago, esperame un segundito, tenemos, a ver, Norita, tenés para compartir. ¿Qué dice la ley con respecto a una modificación en las boletas? Claro, acá un poco lo que decíamos recién tiene que ver con el artículo 7, cuando un precandidato o precandidata
o un candidato o candidata oficializado u oficializada falleciera, renunciara, se incapacitara permanentemente o fuera inhabilitado por cualquier circunstancia antes de la realización de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias o de las elecciones generales, será reemplazado por la persona del mismo género que le sigue en la lista. Ahí está. Debiendo realizar la agrupación política, o en su caso la justicia electoral, los corrimientos necesarios a fin de ordenar respetando los requisitos de conformación paritaria establecidos por el artículo 60 del Código Electoral. O sea, reiteramos, será reemplazado por la persona del mismo género que le sigue en la lista. Clarísimo. En este caso que esté Karen Reichardt, no sé si obviamente es una casualidad, pero bueno, le sirve para que sea directamente Diego Santilli quien encabece la lista. Pablo, querido, te pregunto algo que Damián preguntaba más temprano. Sí. ¿Cuál es el análisis que haces que esté Santilli, pero también si esto tiene que ver con la reunión de Macri con Milei? No, creo que, a ver, en el orden de la lista, el político con experiencia, el que, como bien decía Santiago recién, ganó una elección legislativa de medio término, es Diego Santilli. Que hubiera estado Karen Reichardt era digamos, una debilidad extra por otras razones. Sí. No tiene el volumen político, claro, el andamiaje, el conocimiento para enfrentar como primera candidata una elección semejante. Con lo cual, creo que aquí ha sido un poco beneficiado por este preciso párrafo de la ley electoral, sí, que sea reemplazado por alguien del mismo género, pero además políticamente es quien debe estar, ¿no? Creo que lo más potable que tiene La Libertad Avanza con experiencia política para poder tener un resultado lógico, ¿no? Así que, por supuesto que esto también facilita, converge en un esquema donde el diálogo de Mauricio Macri con Javier Milei se acaba de dar y pareciera generar un espacio de mayor expectativa para la reconciliación de esa parte del PRO que quedó muy herida cuando se cerraron las listas, ¿no? Pero eso será tela para cortar a partir de que se confirmen todas estas informaciones. Como recién decía Santiago, el propio Santilli recibió, ahora lo cuento, recibió un llamado esta misma tarde por parte de Santiago Caputo comunicándole la posibilidad de que, y dejándolo supeditado a que el propio expert dé a conocer su dimisión y se bajara de la candidatura. Esta tarde se enteró Santilli de las intenciones del gobierno de ungirlo como primer candidato. Pablo, y ahora con esta información que nos traía Santiago, reitero un poco la pregunta que tiene que ver con ¿el daño expert ya está hecho para la campaña o en este caso que sea Santilli quien encabece termina beneficiando a La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires? A mí no me cabe la menor duda que sacado corrido expert con lo que significa logísticamente, operacionalmente, políticamente, el votante que ya tenía en su cabeza votar por La Libertad Avanza, va a respirar aliviado. Había un dilema para el votante, fundamentalmente el votante pro, el votante más institucionalista, el liberal que no forma parte digamos, del núcleo duro de La Libertad Avanza. Yo creo que el fantasma y el miedo al kirchnerismo y la oposición al kirchnerismo sigue siendo fuerte. Yo en las últimas horas encontraba a mucha gente que decía, bueno, igual con la nariz tapada, los ojos cerrados, no sé, pero no voy a entregarle esta elección al kirchnerismo. Sí. Pero nadie sabe cómo va a funcionar operacionalmente un electorado tan complejo como el de la provincia de Buenos Aires. Yo creo que han hecho lo único que se podía hacer o que se debía hacer. Pero esto no te asegura absolutamente nada. Sale de boxes casi para el abandono y se mete de nuevo en carrera. Yo lo pondría así. Quiero preguntarle, gracias Pablo, quédate. Santiago, ¿vos creés que el kirchnerismo, digamos la oposición más rancia del gobierno, que es el kirchnerismo, festeja, van a mostrar cómo nos cargamos a expert con esto o en realidad preferían tenerlo en la campaña? A ver, te lo contesto de este modo. Hay un dirigente, un asesor en realidad de La Libertad Avanza que le dijo a Milei hace 2 días: ¿vos crees que a expert
porque Milei no lo quería bajar. Milei decía, no voy a dar el brazo a torcer. De hecho, hubo un diálogo del presidente con sus principales ministros, que esto se dio el jueves, cuando Espert no podía prácticamente contestar ninguna pregunta de todas las que se le habían hecho en los últimos días, y ahí tenés nosotros tenemos conectado al protagonista, Pablo Rossi, que hizo esa entrevista que giró y se viralizó hasta el infinito, donde Espert no contestaba las preguntas fundamentales del caso. Bueno, a partir de eso, Milei dijo, yo no lo voy a bajar porque me lo quiere bajar el kirchnerismo y son todos unos delincuentes. En los últimos días, uno de los asesores principales de Milei le dijo, pasa todo lo contrario, lo que quiere el kirchnerismo es justamente que vos no lo bajes a Espert, porque va a seguir saliendo sangre, para decirlo en una metáfora política. Digamos, le convenía al kirchnerismo, le convenía tenerlo siempre como candidato. Espert no puede, a ver, lo voy a decir así, en este momento Espert no puede salir a la calle. Ya no te digo hacer campaña, no puede salir a la calle. Está sospechado de recibir $200.000 de mínima, y digo de mínima, por un hombre que hoy está preso, acusado de lavar dinero para el narcotráfico. Esto es lo que está en juego, y esto es lo que Espert no pudo contestar en A24, y a partir de allí comenzó a hacerse una bola de nieve gigante, inmensa, que el gobierno no pudo parar. Y quiero decir algo más. Si me preguntan a mí, creo que el gobierno llega tarde a esta decisión. Dejó pasar muchos días muy costosos en términos políticos y electorales. Lo que están diciendo las encuestas que maneja Santiago Caputo, quien hoy finalmente le dijo a Santilli, como bien adelantaba Pablo, que sea candidato, lo que ocurre es que el gobierno está tomando nota de que puede ser una catástrofe electoral. Esto es lo que estaba pasando hasta hoy. ¿Qué puede pasar mañana? Bueno, mañana empieza otra película. Claro. Mañana el candidato es Diego Santilli. Sí. Ahora, la situación hoy para el gobierno es, en términos electorales, es dramática. Lo tienen que haber medido durante el fin de semana y sobre todo, bueno, todo lo que tiene que ver con la medición en redes, pero realmente esa nota que hace tanto Pablo como vos, Santiago, fue determinante porque a partir de ahí, después el jueves, ese comunicado que aparece en las redes, el viernes el encuentro con el presidente, que no acepta la renuncia o no se la presentó, y el sábado, un día donde parecía que, bueno, finalmente como un pedido de disculpas y no sabíamos esta sorpresa. ¿Lo sorprende esta decisión, Pablo? ¿Te sorprende o era una crónica anunciada? No, a mí me sorprendió lo que no ocurrió el viernes por la noche. Claro. Eso sí me dejó atónito, la verdad. Como plantea Santiago, y Santiago lo cuenta, esto lo que le acercó, lo cuenta en su nota de Clarín hoy, lo que un asesor le hizo, le trató de hacer razonar al presidente. No es al revés, es al revés. Efectivamente al kirchnerismo le convenía tener un Espert quebrado, un Espert verdaderamente repudiado por una buena cantidad de gente frente a su torpeza política y a su autoentierro, porque Espert se autoenterró solo políticamente. Esto fue lo inédito, esto fue lo desconcertante para propios y ajenos, desconcertante para los propios miembros del gabinete. Sí. Como yo coincido con Santiago que este proceso se demoró. Lo que pasó en la Quinta de Olivos el viernes fue inédito. Entre Espert y el presidente, esa demora, esa querer redoblar la apuesta, lo voy a decir en términos políticos, eso hacía la casta, eso hacía el kirchnerismo, hacía oídos sordos. Sí, eso claro, esa era una actitud propiamente del kirchnerismo que sostenía a los corruptos, que sostenía a los sospechados, que sostenía contra viento y marea. Entonces, vos me decís, no, esto es lo que debería haber pasado el viernes. Pasaron 48 horas, casi 48 horas, claro. En buena hora. Finalmente, nadie está en la cabeza del electorado. Vamos a ver cómo juega el oficialismo a partir de ahora. La oposición va a querer igualmente casi un cadáver político. Ese Espert se va a tener que correr seguramente de la Comisión de Presupuesto. Eso te iba a decir. Nadie imagina. El miércoles hay una sesión relevante que es un pedido que van a hacer para sacarlo de la Comisión de Presupuesto. ¿Se acabó la carrera política de Espert? No, yo ahí voy a ser cuidadoso. Tampoco voy a hacer leña del árbol caído. Acá hay cada uno que ha resucitado, ¿no? Los muertos que vos matáis gozan de buena salud. Así que en la Argentina no se le acaba la carrera política a nadie. Sí el presente político. El presente político de Espert está dañadísimo. Y como presidente de la Comisión de Presupuesto, con el interés que tiene el gobierno en encontrar nuevos aliados, obviamente que es un obstáculo. Por lo tanto, al bajarse la candidatura, Espert se va a tener que correr
de todos los lugares hasta el 10 de diciembre. De todos los lugares expectantes, y va a tener que haber renovación allí, porque si no, el kirchnerismo va a seguir jugando el juego de expert donde quiera que se encuentre, ¿no? Completamente. Santiago, vos escribiste, leí tu nota en el diario Clarín, escribiste, venías siguiendo ese chat de la mesa chica del gobierno. ¿Cuánto tuvo que ver la presión interna? Porque Milei era el único que lo bancaba. Karina no lo quería, Santiago Caputo no lo quería, Francos no lo quería. Mucha gente le ha dicho al presidente hacia un costado a Milei, a Espert, y Milei no lo hizo. ¿Cómo queda la figura del presidente hoy? A ver, claramente esa presión existió, te puedo poner nombres a esa presión. Guillermo Franco le dio argumentos al presidente por qué tenía que bajarse. Patricia Bullrich lo hizo en público en una entrevista en A24 y después lo hizo de modo mucho más categórico en privado. Manuel Adorni también aconsejó que tenía que bajarse. O sea, Santiago Caputo lo dijo antes incluso de que fuera candidato. A Karina Milei mucho no le cerraba desde el comienzo. La verdad que el caso Espert se venía hablando en los últimos días en Puertas para Adentro, en Olivos y en la Casa Rosada, y todos le decían a Milei, tenés que bajarlo. Evidentemente Milei, desde mi punto de vista, se había encaprichado con la decisión de mantenerlo. Esto le está trayendo muchos problemas electorales al gobierno, porque más allá de que ahora se baje Espert y que empiece otra campaña, bueno, hubo un desgaste claramente. Y lo vimos en las elecciones, ¿no? En las últimas elecciones. Sí, Mirá. faltan solo 3 semanas. Y además una cosa que Pablo no va a decir, pero como yo sí lo puedo decir porque la entrevista la hizo él, esto no es solamente por el caso, sino por la popularidad que tomó esa entrevista que le hace Pablo Rossi. Sin duda. Digo, a ver, lo voy a plantear así porque se plantea dentro del gobierno esto. La entrevista de Pablo Rossi giró en los celulares, ya sobrepasó la entrevista televisiva, se metió en los celulares de los argentinos. A ver, estaba en la conversación pública, como dicen los encuestadores y los analistas de opinión pública. A ver, se metió en la conversación pública, entonces ya se había popularizado a un nivel que se hablaba de Espert como de un personaje muy mediático en los últimos 72 horas, diría yo. Santiago, querido, me das pie justo. Agus, Pablo Rossi habló de un enterramiento político, y yo creo que la palada principal la dio en A24 con Pablo Rossi. ¿La tenés, Agus? Vamos. Después de eso, vos hasta ahí, Fred Machado un empresario que tenía negocios de aviones, que ahora después se descubrió que era un narcotraficante. Sí, ¿puedo saber yo cuando en 2019 voy a presentar mi libro, La Sociedad Cómplice, lo que hace esa persona 4 años después, o 3 años, 2 años después? Pero no Ni te idea. llevó a revisar qué te había provisto ese candidato, ese empresario. Pero espera. Te repito, cuando uno entra en una campaña política de cero, como fue la mía 2019, la cantidad de gente que se te acerca a presentarte gente es enorme. En 2019, para que tengamos una idea, la nube de pedo en la cual yo andaba, arrancaba de cero en política. Nunca había hecho política en mi vida. Recién me había casado, estaba feliz. Después de 7 años de novio. Estaba presentando mi libro. Estaba preparando la campaña, la plataforma política. Sí. Estaba en un montón de cosas. Entonces, la verdad, cuando vos entras en política y te ven atractivo o gente para la cual sos una amenaza, se te mete gente buena que te quiere apoyar, como no tengo la menor duda que Pablo Luca me quiso ayudar, y otra gente muy mala que hoy anda diciendo cualquier cosa de mí, pero cualquier cosa. Entonces, y esa gente mala te la meten los que no quieren que te dediques a la política. Ahora, de vuelta, si Fred Machado proveyó a la campaña José Luis Espert 2019, vuelos, hay cerca de 30 vuelos, 15, 30 vuelos, sí. Hay una gran Cherokee blindada, sí. Hay una gran Cherokee blindada. ¿Vos te manejabas una gran Cherokee blindada? Sí. Bueno, eso la proveyó Fred Machado. Pero espérate, de nuevo, el que maneja los recursos de los candidatos no es el candidato, pero José sino Luis, que es el sello. Bonacci, ¿quién conocía a Bonacci? Fred Machado te conocía a vos. O sea, te lo proveía porque eras vos el candidato. Pero espérate, yo lo conocí en 2019, que él nos quiso ayudar en 2019, es un tema del sello.
¿Cuánta actualidad tiene esto, Pablo, ahora también, no? ¿Qué notás, qué contradicciones son más relevantes hoy? Sí, estoy viendo el diálogo en este mismo momento. Era la secuencia. Era estar como ante, la verdad, ante la mentira pueril de un niño que no sabe cómo esconder algo que es muy, muy evidente. A mí me dejó atónito mientras hacíamos el diálogo con José Luis Espert las respuestas que iba obteniendo. Sí. Porque desde adjudicarle al partido, a José Bonacci, cuando me acababa de decir que en realidad se le había acercado Fred Machado con el interés explícito de apoyarlo como candidato a presidente, en todo momento habló de un viaje, cuando ya los datos que teníamos allí, y quiero decir con las notas que se habían escrito, que en su momento escribió el colega Sebastián Lacunza, en fin, que se habían hecho investigaciones al respecto, que habían salido a la luz. Era como tapar el sol con la mano, con un argumento de una torpeza muy, muy, muy básica, ¿no? Muy básica y muy fácil de refutar. Cuando llegamos a la transferencia de $200.000, ante la terquedad y la negativa a responder por sí o por no, la verdad me dejó sin poder razonar qué estaba pasando frente a mí. ¿Qué suponía Espert? ¿Qué suponía? En realidad uno se siente en algún punto también subestimado. Completamente, Pablo, subestima tu inteligencia esa respuesta. Completamente. O que estaba subestimando, no al periodista, estaba subestimando a la gente que lo estaba viendo, a su propio electorado. Vos le repreguntaste, pero en algún momento dijiste, ya está, digamos, porque ante alguien que no quiere contestar, tampoco le voy a seguir preguntando. No, bueno, yo le había repreguntado 3 veces. Después yo lo hablé en privado con Santiago, en la secuencia de Santiago Fioriti, en la secuencia lo hice ingresar a Santiago y Santiago... Claro, por después supuesto. Santiago también repreguntó, volvió el tema y siguió. Pero claro... El que con vehemencia porque también le repregunta a Santiago, es verdad. Sí, ellos están observando, estaban ingresando y también estaban tan atónitos como yo, solo que yo estaba haciendo la entrevista, y ellos se estaban dando cuenta también de cuál era digamos, era la falibilidad, el eslabón inentendible. Y bueno, y nuevamente ante las repreguntas que se sumaban sobre el mismo punto, la respuesta fue siempre la misma. Se convirtió en una secuencia fatal de torpeza política para el propio Espert, que realmente a mí jamás me pasó en toda mi carrera profesional. Estamos en tiempos de redes, estamos en tiempos de viralizaciones, y no imaginé nunca el grado de impacto que después tuvo esto, la verdad, nunca lo pensé. Sobre todo por esta primera parte, perdón, esta primera parte que decía, bueno, yo no voy, uno piensa, bueno, yo nunca voy a aceptar un dinero, y era, yo no voy a contestar a Grabois. Estaba como más preocupado por no contestar a Grabois, y vos le estabas dando la oportunidad periodística de que aclare una situación que era una situación difícil, ¿no? Déjame pasar, Pablito querido, a Santiago. Vos viviste ese momento también, Santiago. Sí, a ver, yo les cuento lo que a mí me pasó. Yo estaba ingresando al estudio, obviamente lo estaba viendo en maquillaje a Pablo con la entrevista, y salí corriendo de maquillaje y me metí en el estudio sentadito ahí, tipo espectador privilegiado, y lo tenía a Pablo a 20 metros, yo todavía estaba a oscuras, y la verdad que yo no podía creer la respuesta de Espert y lo poco preparado que fue la entrevista. Obviamente que igual Pablo fue incisivo, como corresponde a lo gran periodista que es, pero más allá de lo incisivo que fue Pablo, yo lo veía muy débil a Espert, como que no podía contestar preguntas. Y así me quedé 15 minutos hasta que a las 9 en punto me avisan por cucaracha. Se va a pasar Pablo 2 minutos y ya le damos pie al pase, me avisan por cucaracha. Claro. Entonces lo veo entrar a Nico a las 9 en punto, se sienta, se termina acomodar el micrófono, y yo le iba a felicitar a Pablo genuinamente, che, qué buena entrevista, y yo iba a decir al aire, que era lo único que me había preparado, que me había parecido muy floja la presentación de Espert. Y en ese momento Pablo tiene la generosidad, que yo también se lo agradezco después en privado, porque no tenía por qué hacerlo, y no todo el mundo, no todos los periodistas hacen eso. Él le dice a Espert, ¿les puede hacer una pregunta a los chicos de Wi-Fi? Entonces cuando a mí me pasa la pelota, la verdad, reconozco que yo no estaba preparado para preguntar porque no lo tenía en la cabeza. Me había quedado resonando la repregunta de Pablo y volví a hacérsela.
Sí. Bueno, pero espera, ¿usted cobró o no cobró los $200.000? Claro. Y él no puede responder esa pregunta y se agarra de Juan Grabois, que Grabois hará su vida y su carrera política del modo que más le guste, pero lo cierto es que, y con todos los cuestionamientos que hay sobre Grabois, ¿no? Y que nosotros hemos contado infinidad de veces, lo que digo es que a mí me sorprendió mucho la respuesta de Espert y traté de bucear sobre eso. Después, evidentemente, repreguntamos, pero porque él mismo daba la sensación de que no quería contestar, que fue Sí, lo no que cabe pasó. No cabe ninguna duda. Y aparte, una cosa que a Espert no se le vio nunca, timorato, dudando, buscando las palabras, dudando. Y sin embargo, ayer, cuando da la entrevista, para la gente que está del otro lado, que recién llega, José Luis Espert bajó su candidatura a diputado y van a estar sorprendidos porque ayer mismo José Luis Espert decía de esta manera que no se bajaba. De acá al 26 no se baja, hay espera hasta el 26. Ya me hiciste la pregunta. ¿Querés que te la responda? ¿Me haces Por responder? favor. De ninguna manera me bajo. Vamos a seguir luchando por la seguridad y libertad con la fuerza con la cual estamos haciendo ahora, porque Argentina tiene que ser un lugar lindo para vivir y no la mierda que el kirchnerismo nos está queriendo vender. Qué rápido se pasó, Pablo, de ninguna manera me bajo, ¿no? Ni 24 horas duró esa frase. Me animo a decir que esto va a pasar a la historia de la comunicación política como el peor ejemplo de un político tratando de defender su presunta inocencia en una campaña electoral. Es la mala praxis más grande que yo he visto en toda mi carrera. En este punto, no estoy hablando de culpabilidad ni de políticos corruptos, por Dios, porque para eso el kirchnerismo tiene toda la colección de corruptos, malhechores, delincuentes, y es una verdadera asociación política delictiva. Estoy hablando de la mala praxis, estoy hablando de un político que se entierra solo, estoy hablando de un político que comienza a desbarrancarse cada vez que habla, en una secuencia que fue en 4 días. Acaban de pasar el último capítulo que finalmente terminó en esta renuncia de hoy y lo lamento y quiero decirlo claramente, lo lamento, lo conozco a José Luis Espert desde hace mucho tiempo. Sí, claro. Nunca pensé verlo en una situación de esta precariedad, de esta debilidad y de esta torpeza. Lo demás, frente a la justicia, bueno, si se comprueba finalmente los cargos y cometió algún delito por acción u omisión, será harina de otro costal. Estoy hablando de lo netamente electoral y comunicacional. Lo que pasa, perdón, que los tiempos de la justicia no son los tiempos electorales, sobre todo cuando tenemos, me parece, una elección dentro de 3 semanas, ¿no? No, bueno, pero ya está. Ya es otro por supuesto. Acá el comienzo de la conversación con Espert fue a partir de un carpetazo. Y esto era él iba a la entrevista a explicar, porque Patricia Bullrich había pedido por la mañana que José Luis Espert explicara. Nosotros lo invitamos y él aceptó ir a explicar lo que tenía para decir. Como dice Santiago, yo también me sorprendí por la debilidad, la precariedad, lo mal preparado que fue para preguntas elementales. Sí, un hombre acostumbrado a los medios, un hombre acostumbrado a las entrevistas, exactamente. Sorprendió. O sea, ¿se había producido un carpetazo? Sí, se había producido un carpetazo, pero la pregunta cuando se produce un carpetazo en campaña electoral, ¿es cierto o no es cierto? Claro. ¿Se puede rápidamente constatar sí o no? Esto no ocurrió a 48 horas de la elección. Claro, esto no ocurrió a 72 horas de la elección. El tema es, yo decía, Pablo, el tema es que seguía, ustedes lo saben mejor que yo, se dedican a esto desde siempre. El tema es que la amenaza era que va a saltar una semana antes de la elección. Santiago. Sí, a ver, coincido en todo lo que dice Pablo, que además lo dice mejor que yo. Yo agregaría esto de, insisto, que es cierto que a él le tiraron un carpetazo y demás. Ahora, y también es cierto lo que dice Pablo, esto de, ¿es verdad o no? Esa es la única pregunta posible. Es cierto, bueno, Espert no pudo contestar esto, no lo pudo contestar. Y yo lo que sí agregaría es que esto iba a seguir. O sea, lo que toma nota, la nota que toma el gobierno en las últimas horas es que venía más información. Claro. Y esa información lo dejaba todavía peor parado, Espert. Es decir, a él le quedaban todavía 3 semanas de campaña,
teniendo que responder cosas que van a ir surgiendo en los próximos días. Probablemente lo que sucede en estos casos es que mañana Esper pasa ya a segundo plano, nadie va a seguir, o sea, van a seguir las investigaciones sobre Esper, pero ya por fuera del plano electoral, con lo cual el gobierno lo que va a hacer mañana es, lo que está haciendo es tratando de dejar que corra sangre, utilizando la misma metáfora que contaba yo hace un rato, ¿no? Sí. Es decir, el gobierno lo que va a intentar mañana, bueno, el candidato es Diego Santilli en los medios, Santilli poniendo la cara y corriendo ya Esper del foco. Me parece que es eso lo que está queriendo hacer el gobierno. Insisto, desde mi punto de vista, tardó muchos días, perdió muchos días y al gobierno le estaba generando un costo enorme. ¿Y cómo crees que va a reaccionar, vos que conocés como pocos lo que son los pasillos de Casa Rosada, lo que contaste muy certeramente del chat y la presión que tuvo Milei? ¿Cómo crees que va a reaccionar el presidente ante esto? Ya hizo un tuit, lo mostramos hace un ratito. ¿Crees que lo van a seguir usando como ejemplo de lo hicimos renunciar, lo hicimos dar un paso al costado? Porque hasta hace nada Milei dijo, no le voy a entregar al kirchnerismo a Esper. Sí, a ver, lo que va a intentar el gobierno es, si dependiera solo del gobierno, que por supuesto hay otros actores en la escena, lo que va a intentar el gobierno es dejar de hablar de Esper, lo corren. Si vos estás, yo mientras hablo con ustedes estoy chequeando las redes sociales y está viendo desde el Gordo Dan hasta militantes libertarios que están celebrando la decisión, que están diciendo, bueno, ya está, hay sospechas sobre Esper, lo corremos y empezamos una nueva campaña. El gobierno intentará dar vuelta a la página, por eso yo contaba esta anécdota que un asesor le decía a Milei, al peronismo le conviene que vos lo dejes, no que lo está saque. Bien, bueno, lo leí, le está sacando, sí. Ahora le está sacando un argumento al peronismo, es decir, ya lo corrimos. ¿Qué es lo que hizo Macri cuando ustedes no sé si se acuerdan, pero Macri en el 2015 lo había puesto a Fernando Niembro como candidato a diputado, un hombre que en ese momento era muy popular, y lo sigue siendo, pero en ese momento todavía era más popular, periodista deportivo. En ese momento salta un contrato que su productora, la productora de Niembro, tenía con el gobierno de la ciudad, y después de varios días lo que hace Macri es pedirle la renuncia y Niembro se baja de esa candidatura. Bueno, ahora están haciendo lo mismo, están intentando cortar con todo el costo que estaban pagando, que insisto, se les fue un poco largo la decisión y además toda esta cosa a Milei no le hace bien, esto de lo bajo, no lo bajo, lo bajo, no lo bajo. Claro. Bueno, finalmente Milei se da cuenta que lo tiene que bajar, que no le queda más remedio, o sea, era una decisión cantada. Y además insisto en esto que contamos el jueves en exclusiva en Wi-Fi. Nosotros contamos que Esper ya el viernes fue a Olivos con la decisión tomada a partir de un diálogo con la familia. La familia está y como decía Pablo, yo Esper también lo conozco hace varios años, nosotros no somos la justicia, simplemente preguntamos cuando hay que preguntar, como hicimos en este caso. Ahora después tal vez la justicia le termina dando la razón a Esper y esto termina siendo, como él mismo dijo, una operación. Yo no lo sé, sí sé que hay cosas que no cierran, sí sé que hay más información que la justicia está investigando y Esper sabe que hay más información, por eso fue tan endeble la presentación que hizo y la falta de respuesta, que lo termina alejando de la candidatura. Les pido a los dos que se queden unos minutitos más, ya va a arrancar Paulo Vilouta con equipo de periodistas, con todo esto, pero hay un urgente. Acaba de tuitear el ahora primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli. No nos dejemos correr por los mismos que gobernaron 16 años y llevaron al país al fracaso. El camino es duro, pero es el correcto. Enfrente, el kirchnerismo que dejó miseria e inflación. Voy a dejar el alma para defender el rumbo y frenar a los que quieren que explote el país. Acaba de tuitear Diego Santilli. Pablo Rossi, te pregunto a vos. Empiezan las primeras repercusiones, teniendo en cuenta lo que está sucediendo. ¿Quién se fortalece, quién sale fortalecido y quién debilitado dentro del gobierno con esta decisión de Esper? No, el gobierno se salva en términos generales. Creo que nunca debe haber habido una opinión tan generalizada dentro del gobierno. Aquí el que domina un poco más los pasillos específicos del poder es Santi, pero nunca debe haber habido una opinión tan generalizada en contra de Esper o a favor de que se tome una decisión. Creo que el gobierno se saca un lastre político de encima y permite, dentro de
un contexto de otros problemas, está la cuestión del dólar, está la cuestión de Estados Unidos, está la cuestión de la campaña, está la cuestión del resto de las candidaturas, pero se saca un problema que se le convertía en un talón de Aquiles fatal en la provincia de Buenos Aires. Creo que ahora van a tratar de esconder a Espert, o sea, Espert, como bien dijo Santi recién, ahora pasa para el gobierno mejor que no aparezca, que desaparezca de la escena de acá hasta el 26 de octubre de todos los lugares posibles. Y Santilli acaba de tomar la posta, ponerse el uniforme y salir como primer soldado a dar esta batalla. Es lo que acabamos de ver. Sí, dejaré el alma para defender el rumbo, es lo que tuiteó Santilli. No, preguntarle a Santiago un poco en esto que hablaba de lo que pasa en los pasillos y si en realidad Mauricio Macri, en esta reunión que tiene el viernes, puede haberle pedido que lo corra Espert al presidente Milei. ¿Puede haber sido un pedido de Macri? No fue un pedido, por la información que yo tengo, no fue un pedido directo, pero sí sobrevoló la conversación porque Macri le pregunta al presidente qué piensa hacer con Espert. Claro. Yo creo que en este momento Macri no está en la posición de decirle al presidente, y creo que nadie, es bastante difícil decirle al presidente, o a cualquier presidente, no solo a Milei, qué es lo que tiene que hacer. Me parece que Macri lo que sí hizo fue, de manera elegante, preguntarle, por la información que yo pude recabar, preguntarle al presidente, bueno, ¿qué vas a hacer con Espert? Y en esa conversación sí pude chequear que Milei le dice que no lo iba a bajar, que no lo iba a condenar, que él creía en Espert y que no le iba de gusto al kirchnerismo, que es lo mismo que le había dicho al gabinete ese mismo día. Mejor dicho, al gabinete se lo dice el jueves y el viernes va Macri a la Olivos y le vuelve a preguntar sobre la situación de Espert y Milei le dice lo mismo que el día anterior le había dicho al gabinete. Bueno, claramente hoy se dio cuenta Milei que no puede seguir, que no podía hacer campaña, que el resto, además hay un pedido formal de los, o informal, más que formal, informal del resto de los candidatos, porque vos tenés a un ministro como Petri en Mendoza que tampoco se sentía cómodo haciendo campaña. Porque todas las preguntas apuntan a lo mismo. La pregunta, por eso, y como decía Pablo, lo que ocurre a partir de mañana es, bueno, el tema Espert se va a seguir hablando claramente, pero empieza a perder fuerza, porque, bueno, lo que pueden decir los candidatos a partir de ahora es el ABC, ¿no? Es decir, bueno, ya está, no me pregunte más de Espert porque Espert ya no es candidato, se va a defender en la justicia, y lo que hace el gobierno es apartarlo de la competencia. ¿Qué es lo que le pidieron los ministros durante toda la semana? Todo el mundo se daba cuenta que era insostenible. Insisto en esto de cómo se viralizó. A mí no me gusta el periodismo autorreferencial y en este caso ni siquiera yo soy el protagonista porque lo es Pablo Rossi, que sé que también le debe costar un poco, pero la entrevista de Pablo se viralizó de una manera increíble. Es que fue del desencadenante, ¿verdad? Sí, y además déjenme decir lo siguiente, se desencadenó, y esto lo siguen muchos los analistas de opinión pública, en sectores que no están habituados a mirar política, es decir, sectores que ni siquiera sabían quién era Espert. Definitivamente. Que ni siquiera estaban pensando en la elección, sectores que ni siquiera están metidos en quiénes son los candidatos. En cambio, cuando vos tenés una entrevista tan potente donde frente a determinadas preguntas que son muy sensibles, pues son preguntas sensibles, ¿usted cobró plata proveniente de un hombre que está preso por lavar dinero o no cobró? Sí o no, claro, tal cual. Santi. Eso fue categórico. Santiago, mi admiración por tu trabajo, te mando un saludo, gracias por estar hoy con nosotros. Un abrazo, gracias a ustedes. Pablo Rossi, el cariño de siempre, hermano, te felicito, gracias. Un faro para mí como periodista. Te mando un abrazo grande, Pablo, querido. Gracias. Abrazo. Norita, muchísimas gracias. No, por favor, un placer. Gracias a todos ustedes que nos acompañaron durante toda esta tarde, un programa muy cargado. Renunció José Luis Espert a la candidatura en la provincia de Buenos Aires a la elección nacional. Quédense.